Bueno, nuevamente bienvenidos a los que no estaban aquí desde el comienzo, que se nos están uniendo ahora. Les saluda Catherine Bautista, encargada del Departamento de Educación, y es un gusto saludarlos en nombre del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. Nos encontramos reunidos el día de hoy para celebrar el Día Internacional del Sol con motivo del solsticio de verano que se celebró el pasado 20 de junio con el día más largo del año, anunciándose así el fin de la primavera y la llegada del verano en el hemisferio norte. A continuación les presentaré a un invitado especial, el señor Jean Suriel, quien ha decidido acompañarnos en esta celebración con la conferencia ¿Influye el sol en el clima terrestre y cambio climático? Les voy a contar primero un poco sobre nuestro conferencista. Jean Suriel es comunicador y analista meteorológico, presentador de noticias y weatherman de la República Dominicana, con más de 24 años de experiencia en el manejo de la información científica a través de los medios de comunicación. CEO y fundador de la Agenda Climática, plataforma de divulgación científica sobre cambio climático, fenómenos meteorológicos, temporada ciclónica, gestión de riesgos, entre otros temas medioambientales, con fines de fomentar la educación y sensibilización de cada uno de estos ámbitos en la sociedad dominicana y otras latitudes del mundo. Consultor y gestor de proyectos en materia de la información meteorológica y gestión de riesgos en las principales entidades financieras del país. Vale destacar los roles desempeñados como asesor de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED y conferencista ante la Organización Meteorológica Mundial OMM y directores de los servicios meteorológicos de Iberoamérica. En sus inicios como presentador del tiempo, Jean Suriel recibe su formación profesional por parte del destacado meteorólogo hispano de NBC y Telemundo, John Morales, en este momento jefe de pronóstico de la cadena norteamericana Univisión. Durante más de 2 décadas ha estado a cargo de la coordinación y conducción de coberturas continuas en las temporadas ciclónicas llevadas a cabo a través de las plataformas mediáticas de principalía de su país. Hace varios años fue seleccionado por la plataforma de Twitter en su proyecto Currently para desarrollar información meteorológica a los usuarios de esta red social. Además, hace varios años pertenece a la iniciativa Worldwide Weather de la Organización Meteorológica Mundial, un panel en el cual participan meteorólogos, climatólogos y presentadores del tiempo a nivel mundial. En YouTube ha desarrollado un canal donde comparte información meteorológica actualizada, medidas preventivas y explica cómo se forman los fenómenos naturales. Pueden encontrar a Jean Suriel en sus plataformas digitales de Instagram como Jean Suriel Oficial RD, en X, YouTube y Facebook como Jean Suriel. Bueno, sin más preámbulos, los dejo en compañía de Jean Suriel para iniciar con su conferencia ¿Influye el sol en el clima terrestre y cambio climático? Bien, pues muchísimas gracias por esa presentación, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando este domingo, Día del Sol? Súper bien. Aunque ustedes seguro conocen la ley de Murphy, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque está nublado allá afuera, el día del sol. Tenemos entonces el día de las nubes. Pero bueno, qué bueno que estén aquí y que así puedan escuchar estas informaciones, estos datos interesantes acerca de nuestro planeta, pero también acerca de nuestro sistema solar, de nuestro universo, porque no nos podemos concebir como los únicos en el universo, como el centro del universo. Muchas personas piensan que somos el centro del universo todavía, y somos nosotros y punto, soy yo y mi ego. Sin embargo, cuando utilizamos un telescopio, unos binoculares, o vemos algún video elaborado por alguna nave interplanetaria,
así nos damos cuenta que la Tierra, vista desde las órbitas de Marte, de Júpiter, de Saturno, ¿qué es la Tierra? Un puntito allá en la lejanía que apenas se puede ver como una estrella, así como lo vemos desde la Tierra. Entonces, no somos los únicos en el universo y tampoco somos el centro de nuestro sistema solar. Así que gracias a ustedes por estar aquí presentes y por supuesto por interesarse por estos temas. Entonces hay que hacer una correlación ahora después de ese paseo intergaláctico que nos dio Miguel Acevedo por toda su presentación brillante. De verdad, te felicito, Miguel, y ojalá que se pueda difundir, se pueda llevar esta información a todo el territorio nacional. Saludo a Manuel Grullón, que también está por aquí, un conocedor de las informaciones astronómicas y del universo también. Entonces, vamos a tratar de hacer una conexión del espacio, del tema astronómico con el tema meteorológico. Y ustedes dirán, ¿y con qué se relaciona esto? Bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Entonces, por eso, esta presentación la he titulado en modo de pregunta, porque hay muchas personas que piensan que algunos procesos que se dan en la Tierra es por culpa del Sol. Por ejemplo, cuando comienza esta sensación térmica a incrementar en República Dominicana, ahí está el Sol haciendo de la suya. Entonces, tienes razón hasta un punto, pero ya a partir de ahí entonces no tienes razón, y eso lo vamos a conocer ahora para despejar esas dudas. Entonces, ¿influye el Sol en el clima terrestre y en el cambio climático? Ya el cambio climático es un tema muy reiterado. Antes, le pregunto a los mayores, a los que pasan de 50, 60, que están con nosotros aquí, si antes habían escuchado el término de cambio climático. No se conocía eso a nivel mundial y mucho menos en República Dominicana. Sin embargo, ya es un concepto que lo conocemos y lo manejamos al dedillo, pero todavía hay algunos términos y algunas cuestiones que hay que aclarar, porque no todo lo que está ocurriendo en el planeta es del cambio climático, pero nos damos cuenta de que algo está sucediendo, y cuando pasamos por ahí por la Kennedy, que está totalmente inundada, decimos, bueno, pero esto no sucedía tan frecuente antes. Entonces, algo está pasando, y ese algo nos está afectando en la actualidad. Entonces, vamos a comprender los factores internos y externos del clima planetario. Vamos a aclarar brevemente en términos de cambio climático, porque no solo es por la acción humana, como lo han afirmado los principales científicos del panel intergubernamental del cambio climático, que pertenece a las Naciones Unidas. Son aproximadamente unos 3.000 científicos, entre ellos climatólogos, oceanógrafos, meteorólogos. Bueno, en sentido general son todos los relacionados con el ámbito natural y geográfico del mundo, que se reúnen todos los años durante aproximadamente un mes. Todos los años, casi durante un mes, para así analizar lo que está sucediendo y lo que ha acontecido en el último año. Entonces, cambio climático tiene dos vertientes: una natural, el planeta, desde que está en el sistema solar, desde que tenemos esta gran roca viviente dándole la vuelta al Sol. Entonces tiene unas fluctuaciones en cuanto al clima. En algún momento se enfría, en algún momento se calienta, pero esos procesos son a largo plazo, pueden durar aproximadamente unos 500, 800 años, 1000 años.
A veces pasan miles de años y no sucede nada a nivel de clima y permanece estable, vuelve y se calienta, vuelve y se enfría, también por procesos internos como la actividad volcánica, los incendios forestales, etcétera, los naturales, porque hay algunos incendios forestales que son totalmente provocados. Entonces, ese es el cambio climático natural, pero viene el cambio climático que es la contraparte. Ya, perfecto. La contraparte que podríamos decir que es la artificial, es la provocada por la acción humana. Pero ¿cuál es esa acción humana? La quema de combustible fósil para mantener el desarrollo industrial, social, económico que tenemos en la actualidad. La sociedad actual se basa principalmente en el uso de combustible, de petróleo, para poder generar electricidad, para poder generar los procesos industriales, para el transporte. Muchos de las herramientas, de los productos que utilizamos hoy en día son derivados también del petróleo. Entonces ya vemos cómo nuestra vida depende del petróleo. Entonces, desde hace unos 150, 200 años que estamos empleando el mismo sistema. Esa acumulación de gases contaminantes, que lo vamos a ver a continuación, más adelante, esa gran acumulación es la que nos ha llevado en los últimos 40, 50 y 60 años en los procesos climáticos que tenemos en la actualidad. Entonces, la estrella más cercana, el Sol, por supuesto, que le debemos la vida a nuestra estrella, le debemos todo, porque sin el Sol, ya Miguel lo dijo, no existiría la vida, ni la vida humana, ni la vida animal, ni la vida vegetal. Entonces, de una manera u otra, el Sol sí influye en nuestro clima, y lo hemos visto como Miguel lo presentó, y lo vimos al principio también, de qué manera, de manera natural, el Sol influye en los procesos climáticos, meteorológicos de todo el planeta Tierra. Proporciona energía, por supuesto, calienta el planeta, está regulando el ciclo hidrológico, hace posible la vida. Y aquí con el ciclo hidrológico, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado que específicamente después de una hora en particular es que comienza a incrementar la posibilidad de lluvias en República Dominicana. Estamos en el trópico, en una isla, rodeado por agua de mar, el calor a nivel de la superficie marina, el calor en la atmósfera, el calor en la tierra, genera esas condiciones para que llueva casi todos los días en las tardes a partir de las 2 p.m. ¿Cierto o falso? Y específicamente incrementa a las 5 de la tarde cuando ustedes van a salir del trabajo. ¿Cierto o falso? Entonces, ya ahí estamos viendo cómo hay un proceso que no solo depende del fenómeno meteorológico, porque hay vaguadas, hay ondas tropicales. Por ejemplo, ayer hubo una combinación aquí en República Dominicana de la onda tropical número 13 con una vaguada. Pero en zonas del país amaneció lloviendo. Después de las 11 del mediodía incrementó ese potencial de lluvia fuerte. Y específicamente después del mediodía, 1, 2 de la tarde, fue que cayó el aguacero fuerte. Hubo inundaciones en muchas zonas de la capital dominicana. La Luperón, no había quien transitara por ahí. Zonas de la Churchill, por ejemplo, hasta varios vehículos quedaron sumergidos. Entonces, eso nos explica que ese proceso de calentamiento relacionado con el Sol sí tiene que ver con nuestro clima y los procesos meteorológicos. Entonces, no todo está relacionado con el Sol en la Tierra, porque lo dijimos al principio, hay unos procesos en los que las temperaturas incrementan, hay un tiempo a partir de abril que la sensación térmica empieza a tornarse sofocante. ¿Quién no ha sentido este año, por ejemplo,
cómo incrementó a partir de la segunda semana de abril el calorcito tropical. Pero lo más preocupante es no el calorcito tropical normal, sino por encima de lo normal, porque ya tenemos establecido el otro fenómeno que es el cambio climático haciendo de las suyas y generando esos cambios significativos. Miren, por ejemplo, en los últimos 60 años, vamos a ver, desde el año 1960 sobre todo, en adelante, la línea roja es la responsable de señalar cómo las temperaturas han ido incrementando en gran parte del planeta. Esta es la temperatura media global. Entonces, la amarilla es la radiación solar dependiendo de ese máximo o mínimo solar de 11 años que ya ustedes conocen. Cada 11 años el Sol empieza a activarse, a generar unas llamaradas solares, a generar manchas, a generar esas tormentas geomagnéticas, pero después pasan 11 años más sin que haya tanta actividad tropical. Pero independientemente de eso, la temperatura ha seguido aumentando hasta llegar a 1.3 grados Celsius por encima de lo normal. Esa medida que se ha tomado por primera vez en 1850 tenía una temperatura de 0 grados. De allá a acá ha subido 1.3 grados. Y ustedes me dirán, pero 1 grado Celsius, ¿eso es significativo? Bueno, en el aire acondicionado que ustedes tienen en su habitación, si tienen el aire en 20 y lo bajan a 18, ustedes se van a dar cuenta que algo cambia, o si en la noche, cuando ya está un poquito frío, ustedes lo suben a 23, 24, y amor, bájalo un poquito más, o sube un chin más, que está un chin frío, vamos a subirlo a 26. Hay un ligero cambio en cuanto a esa sensación térmica, pero 1 grado a nivel planetario, señores, eso es prácticamente impensable, porque para que se dé ese calentamiento generalizado, principalmente en el océano, y ahora reflejándose también en la atmósfera, y por supuesto que la Tierra también calentándose, son 3 ejes fundamentales que nos demuestran que el cambio climático antropogénico, ese que está relacionado con la actividad humana, sí está en camino. Una proyección que, por ejemplo, en el año 2010 estábamos pensando y hablando en ese momento, bueno, señores, vamos a tomar medidas desde ahora, porque a partir de 2030, 2050, 2080, los fenómenos se pueden salir de control. Eso fue antes de ayer prácticamente, en el 2010, pero ya tenemos esos efectos encima porque se ha acelerado de una manera vertiginosa cada uno de esos procesos atmosféricos y oceánicos. Entonces, hay 2 momentos importantes que tenemos que comprender, y seguro Miguel lo presentó también, el afelio y el perihelio, que son las órbitas entre la Tierra y el Sol, la órbita más lejana, la órbita más cercana, para que podamos entender. Algunas personas, cuando hacemos la publicación, por ejemplo en enero, está ocurriendo el afelio, y ahora en julio, porque esto es lo que ocurre, miren, con ese acercamiento o ese alejamiento de nuestro planeta con nuestra estrella. El perihelio, este año, el acercamiento, mayor acercamiento, 147 millones de kilómetros de distancia, ocurrió el 3 de enero. Pero el afelio, que es la órbita más lejana, ocurrirá el 5 de julio del 2024. Eso nos explica de manera natural que las temperaturas terrestres, aunque dependan del Sol, no están potenciadas en su incremento o en su disminución con la misma actividad solar, sino con este otro efecto. Las estaciones regulan
las temperaturas. Y por supuesto que ya hablamos recientemente, el pasado jueves ocurrió el solsticio de verano, es el momento en el que nuestro hemisferio norte apunta directamente, como lo vemos en la imagen, miren cómo está ahí, a partir de Centroamérica hacia arriba, el Caribe, apuntando con más horas de sol. Mientras tanto, en el hemisferio sur ocurre todo lo contrario, menos horas de sol y más horas del periodo nocturno. Es por eso que es verano en el hemisferio sur, invierno y verano ahora en el hemisferio norte, y por supuesto que también en República Dominicana. Entonces, ese giro que da el eje de la Tierra en cuanto a su declinación es la responsable de generar el incremento de las temperaturas en verano aquí en República Dominicana, que aunque ustedes digan que es verano todo el año, no es más cierto que, por ejemplo, a partir de noviembre se registra un fresquito navideño, noviembre, diciembre, enero, que a muchos les da deseo de irse para Constanza, para San José de Ocoa, Jarabacoa, San José de las Matas, Valle Nuevo, el Pico Duarte, con temperaturas de hasta menos 7 y menos 8 grados Celsius. Es increíble para un país tropical y de la región del Caribe. Entonces, ¿el calor tiene que ver con el sol? Sí, pero también con las estaciones. Calor en verano, frío en invierno. Y por supuesto, vamos ahora a hacer la relación en cuanto a ese factor que hablamos al principio, el cambio climático artificial, el cambio climático relacionado con la actividad humana. ¿Por qué? De que algo está sucediendo, es cierto, y esto está desestabilizando los patrones climáticos. Este código de barra lo hemos utilizado desde el año 2017 para así reflejar el incremento de las temperaturas desde 1850 hasta el pasado año 2023. Ustedes ven esta tendencia, cómo se está reflejando. Mientras más viejo el gráfico, mientras más cerca de 1850, es más azul. Entonces, así va avanzando el tiempo, 1900, 1920, 1950, ya por aquí 1960 empieza a tornarse medio anaranjado, un poquito amarillento, y a partir del año 2000 es que comienza el incremento significativo de las temperaturas a nivel global. Y República Dominicana no escapa a esa misma realidad. Este gráfico, un gráfico de barras, fue creado por el profesor Ed Hawkins de la Universidad de Reading del Reino Unido, y lo utilizamos todos los años el 21 de junio para así alertar de lo que podría ya suceder durante los próximos años, porque si en el 2010 estábamos anticipando que iba todo a comenzar en el 2050, pero se ha acelerado de una manera extraordinaria, entonces los próximos años van a ser más amenazantes todavía. Aquí tenemos otro gráfico del récord de temperaturas máximas en los últimos 2 años, donde se han establecido principalmente, fíjense cómo en el hemisferio norte los grandes países, esas grandes naciones que son más pobladas todavía, tienen una responsabilidad. Esa huella de carbono es más fuerte que, por ejemplo, nosotros en la región del Caribe. Pero miren allá donde está un puntito rojo entre Puerto Rico y República Dominicana, porque lamentablemente no somos responsables de esa gran contaminación ambiental, ¿verdad? Pero somos muy amenazados. Entre los 10 países o las 10 regiones que a corto plazo ya estamos o estaremos viendo efectos adversos, está República Dominicana. Pero, y aquí una aclaración, porque también se ha confundido cambio climático con calentamiento global. Entonces, cuando se da una temperatura, por ejemplo en Rusia, de menos 68 grados, que se dio ahora en enero, entre enero y febrero, en el norte de Rusia, en la Siberia, hay un pobladito que es el más frío a nivel mundial,
y allá se registran unas temperaturas de menos 50, menos 60. La última medida fue de menos 68, o Imiecón se llama. Entonces, ahí vienen los negacionistas del cambio climático y dicen, míralo ahí, que el calentamiento global no existe. Sí, lo que pasa es que usted ha mal entendido el cambio climático. El cambio climático es un proceso a gran escala en el que se desarrolla un desequilibrio en todos los factores planetarios, la atmósfera, el océano y a nivel terrestre. Entonces, no solo tiene que ver con calentamiento, eso es solamente un dedo de esta mano, el calentamiento global, porque hay más factores. Entonces, viene la siguiente gráfica y nos muestra que hay mínimos históricos en el que las temperaturas son muy frías, también por efecto del cambio climático, específicamente en el periodo 2022-2023. Uno de los eventos más llamativos es que la zona ártica, esa zona helada casi permanentemente, ha ido perdiendo cobertura de hielo. Y aquí entonces viene una gran problemática, porque el hielo polar es un factor de equilibrio en cuanto a las temperaturas planetarias, pero mientras menos cobertura de hielo tengamos, mayor probabilidad hay de que la temperatura siga incrementando, porque entonces vamos perdiendo la capacidad que tiene el planeta para reflejar hacia el espacio nueva vez la radiación solar y esa luz ultravioleta. Entonces, 1984, miren cómo estaba la cobertura de hielo en el Ártico, y 2016 de manera especial durante el periodo de verano. Entonces, la acción humana, emisión de gases contaminantes, generando un fenómeno extremo que es el efecto invernadero. Miren ahí, entonces, el cambio climático tiene que ver con el sol, está relacionado directamente con el sol. Sí y no. Sí, porque volvemos a la pregunta inicial. El sol, por supuesto que incide en el clima planetario. Entonces nos calienta, envía sus rayos, por supuesto que mantiene una temperatura estable a nivel de todo el planeta. Sin embargo, la gran cantidad de contaminación y de gases que tenemos en la atmósfera en este momento es tanta que los rayos solares, entonces, por lo menos entre un 30 y un 40% deja de salir al espacio reflejado otra vez y se queda con nosotros. Es como si tuviéramos una olla de presión. ¿Quién no tiene una olla de presión en su casa? Entonces le pone la tapa, le ajusta su seguro y ya ustedes saben lo que pasa con esa olla de presión. Y específicamente es lo que está sucediendo hoy en día con el incremento de las temperaturas, y nosotros lo estamos viviendo, porque los veranos, cada verano de los últimos 10 años ha ido superándose a sí mismo en cuanto a este incremento de las temperaturas. Entonces, el efecto invernadero es este mismo sistema que se está generando en nuestro planeta, en el cual esa contaminación por dióxido de carbono, sobre todo, no permite que el calor salga hacia el espacio. Entonces, hay unas tendencias. Aquí vemos las temperaturas, cómo están incrementando desde 1850. Relacionado esto también con otro gráfico que muestra las emisiones de CO2 desde 1958, que empezó a emitirse este boletín, un boletín anual de cómo ha ido en el planeta la emisión de gases contaminantes. Y miren la tendencia con un domo térmico. Un domo térmico es cuando los sistemas de altas presiones se establecen, se quedan estacionarios en una zona determinada por más de una semana. Entonces el calor queda atrapado sobre la ciudad y no puede escapar. Entonces nos quedamos otra vez en la misma olla de presión, sancochándonos vivos. Porque vimos, por ejemplo, ahora, hace unos cuantos días, en México, temperaturas entre 45 y 50 grados. La temperatura ambiental, porque otra cosa es la sensación térmica que se eleva en República Dominicana por el contenido de humedad que tenemos, porque somos una isla. Entonces, temperatura máxima aquí en el país de 33 grados
la sentimos como si fuera de 40 grados por el contenido de humedad. Es la sensación térmica que nos afecta principalmente. Pero en México, la temperatura, usted sacaba un termómetro en ese momento al aire y le medía 45 grados Celsius. Van más de 150 fallecidos por los golpes de calor en México. Pero ese mismo comportamiento se está viviendo en Pakistán, una temperatura de 52 grados Celsius hace semana y media. En la India, hace una semana de 50 grados Celsius. Al norte de África, permanentemente se queda, ahora, ya de ahora en adelante, de 50 grados Celsius también para vivir los veranos que son muy fuertes en esa zona, pero ya estamos viendo que son más intensos, más frecuentes y más prolongados. Aquí también esos factores, esos indicadores se están reflejando con las olas de calor. Los incendios forestales, muchos, más del 95% son provocados por la agricultura, por personas que quieren darse a conocer por las noticias. También en Chile atraparon inclusive a unos bomberos, eso fue increíble. Hace aproximadamente como un mes atrás se dieron unos incendios tremendos en Chile que destruyó cientos de viviendas, incluso varias personas fallecieron en medio de los incendios forestales por las condiciones de sequía que hay en las zonas boscosas, por el déficit de lluvias y el estrés hídrico que vive en esas zonas. Entonces, cualquier llama que se encienda en un pedacito, ya eso va a provocar un incendio descomunal. Entonces, hay incendios forestales que son naturales, aquellos que son generados principalmente por descargas eléctricas en un día nuboso, que no llueve, pero se registra un rayo y ese sí provoca un incendio forestal natural. El resto son provocados intencionales o no intencionales. Porque, por ejemplo, si vamos a Valle Nuevo ahora mismo, y menciono Valle Nuevo porque el año pasado y los años anteriores se han visto cómo los incendios forestales han afectado esa zona. Vamos con una botella de refresco de cristal y la dejamos en el pasto, por ejemplo. Se nos olvidó la botella de... Cuando venga el proceso de sequía, esa botella se va a convertir en una lupa cuando el sol le dé directo y va a quemar la grama. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí viene un incendio forestal, no natural, sino provocado, pero no intencional, porque yo dejé esa botella, pero no fue para que se quemara Valle Nuevo. Entonces, por eso es que en zonas boscosas y en zonas protegidas debemos tener un manejo responsable de los desechos, de las basuras, principalmente los cristales, porque pueden convertirse posteriormente en un detonante para incendios forestales. Vemos que con el cambio climático también se da ese desequilibrio en cuanto a los procesos de lluvias, de déficit sobre todo. Y aquí en República Dominicana tuvimos un evento hace ya casi 10 años, en el 2015, un proceso de sequía que comenzó en el 2016 por el fenómeno del Niño. El Niño es un fenómeno climático que se refleja con temperaturas más calientes en el Pacífico y se refleja también aquí en República Dominicana, disminuyendo el potencial de lluvias, incrementa las temperaturas y así también entonces aumentan los incendios forestales, por lo mismo que hablamos ya hace un momento. En el 2015 hubo un fenómeno del Niño, el segundo más intenso de la historia, o por lo menos desde que se tiene registro, y las presas de República Dominicana estuvieron al mínimo. En un momento se le preguntó al director del INDRI en ese momento, le dijeron, ¿cuánto le queda de seguridad hídrica a República Dominicana y de manera especial al Gran Santo Domingo? Y él lo dijo a sí mismo, señores, si no llueve dentro de los próximos 45 días, tendremos problemas, porque las presas estaban al mínimo. Entonces, vemos que también con el cambio climático tenemos esos procesos de sequías más frecuentes, más intensas y más prolongadas.
Continuamos con las inundaciones costeras, primero en zonas específicas por el deshielo que mostramos en la imagen del Ártico, lo vieron hace un momentito, como el Ártico está disminuyendo la cobertura de hielo, pero es porque se está derritiendo. Saquen un cubito de hielo del freezer y pónganlo en un plato para que ustedes vean cómo se va derritiendo y así entonces se va convirtiendo en agua. Entonces el nivel del mar va incrementando en muchas zonas del planeta, milímetro a milímetro, porque ni cuenta nos estamos dando. Es una dimensión de deshielo y de aumento de esa zona oceánica, de esa zona marina, que quizás pasan 30 años para usted ver quizá una pulgada. Pero esa pulgada a nivel planetario tiene un efecto totalmente catastrófico. Vimos ahora recientemente, la semana pasada, en Florida, cómo un disturbio atmosférico transitó sobre Florida, inundó gran parte de esa zona de Estados Unidos y generó unas inundaciones parecidas a las del 18 de noviembre de aquí de República Dominicana. ¿Pero por qué? Porque así la ciudad ha perdido esa capacidad de drenaje hacia el mar, porque también el drenaje pluvial del Gran Santo Domingo va directamente hacia el mar o hacia el río Osama, pero es porque la ciudad de Santo Domingo está un poco elevada. ¿Qué pasa con Miami? Está prácticamente a ras del mar y como ha ido aumentando poco a poco el nivel del mar, entonces esa inundación que generó grandes daños en Florida no se está drenando al 100% hacia la región marina. Entonces, eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú, es lo que está sucediendo en Miami, es lo que está sucediendo en Honduras. Hay una isla en Panamá que hace aproximadamente como 2 meses le llegó un ultimátum para que la desalojen. Hay unas 4.000 personas que siempre habían vivido ahí, generación tras generación, pero ahora con el aumento del nivel del mar, ya la isla, las casas donde ellos vivían, está dando con el agua de mar. En República Dominicana nos sucede un fenómeno particular y es sobre todo en zonas de Samaná, en zonas de San Cristóbal, de Punta Cana, donde la erosión costera es muy fuerte. Creo que lo tengo por aquí esta imagen. Déjenme ver. No la tengo aquí, pero es muy preocupante porque algunos hoteles incluso de la región este del país han visto perder parte de sus playas por ese mismo proceso, aumento del nivel del mar por un lado y por el otro lado los huracanes tan fuertes que cuando pasan cerca de nuestra región provocan inundaciones y esas oleadas ciclónicas, esas marejadas tan fuertes que miren, esto sucedió en Samaná hace un par de años con un huracán que pasó a 2.000 kilómetros de República Dominicana y miren cómo inundó una zona de playa en Samaná. Pero hay otros fenómenos que se están dando en nuestro país que son totalmente extraños. Quizá muchos no lo conocían hace 20, 30 años atrás, pero mírenlo ahí: el sargazo y el polvo del Sahara. El polvo del Sahara, que quizá a muchos ya les afecta a nivel de las vías respiratorias, incrementa el calor, disminuye la posibilidad de precipitaciones, pero tiene efectos positivos también el polvo del Sahara, porque es un fertilizante natural que llega a la zona boscosa y les trae, por ejemplo, muchos minerales que no están presentes en el suelo dominicano. Con el incremento de las temperaturas en África se da un factor importante, que es el aumento de las tormentas de arena. A mayor temperatura, recordemos que la temperatura, la superficie caliente, tanto de la tierra como del mar, genera ráfagas de viento ascendente y por supuesto que toda esa cantidad de arena, el desierto de África tiene
prácticamente la misma dimensión de Estados Unidos. Ustedes buscan en el mapa y buscan el Sahara por allá y Estados Unidos por el otro, y prácticamente uno encaja sobre el otro. Por lo tanto, tenemos polvo del Sahara para rato. Pero es reciente ese fenómeno. El desierto del Sahara tiene aproximadamente unos 12.000 años de existencia, y por lo tanto, como fenómeno natural, desde ese tiempo también ha estado incidiendo en la región del Caribe, pero había sido mínimo, moderado, que casi nadie se daba cuenta. Pero a partir del 1970, 80 y 90 ha empezado a incrementar, porque por dos factores: primero, por el cambio climático, incremento de las temperaturas, y segundo, por el desarrollo de la tecnología satelital para darle seguimiento a ese fenómeno. Entonces, el polvo del Sahara tiene que ver en parte con el crecimiento del sargazo, que es una alga marina que se da en el océano Atlántico central, pero también se da muy cerca de las costas de Brasil y muy cerca de las costas de África, y cuando mueren suben a la superficie y entonces llegan a través de la corriente marina a las playas del Caribe y a las playas de México y Estados Unidos. Es un gran problema, una problemática que ahora está afectando al turismo de nuestra región. Entonces son dos fenómenos inusuales que también están relacionados con el cambio climático. El incremento de los fenómenos atmosféricos. Para este año hay una proyección de hasta 25 tormentas, 11 huracanes y hasta 5 huracanes intensos, así que vamos a estar pendientes porque algunos de ellos podrían afectar a República Dominicana de manera especial a partir de agosto, septiembre y octubre, que es el pico de la temporada ciclónica. Miren esta imagen del 15 de septiembre del 2020. No es normal ver esta panorámica, no es normal. Lo normal son dos tormentas, quizá un huracán, dos tormentas, pero no más de tres. Sin embargo, en ese momento en el Atlántico habían 5 ciclones tropicales y un sexto del lado del Pacífico. Le pueden tomar fotos si ustedes quieren, porque miren, estos fenómenos cada vez más se están incrementando, proliferando, porque al calentarse el océano, ahí reciben mayor combustible. Esto es lo que fortalece a los ciclones tropicales. Imagen histórica, 15 de septiembre 2020, con 5 fenómenos en el océano Atlántico. Incremento de los ciclones tropicales, porque por supuesto ese es el principal combustible. Entonces, lo preocupante, y dejen los celulares activos porque les va a gustar esta imagen, les va a gustar por conocimiento, no porque sea positivo, porque es totalmente negativo. Miren, esa es la temperatura oceánica, planetaria, que se había desarrollado, de acuerdo a los análisis de la NASA de ese momento, entre 1978 y 1981. ¿Se recuerdan el gráfico que vimos al principio, el código de barra? El gráfico de baja de temperaturas. Mientras más azul, más frío; mientras más rojo, más caliente. Entonces, si es amarillento, como vemos algunas zonas, es que empezaba a incrementar la temperatura marina, oceánica y también terrestre. ¿Le tomaron foto a esa imagen? Entonces, miren la siguiente, que es de los últimos 5 años, desde el 2018 hasta el 2023. Así ha sido el incremento de la temperatura a nivel general. Entonces, ya estamos viendo cómo este factor, que es el aumento del calor, no está relacionado con el sol directamente. Sí, el sol calienta el planeta, genera un tipo de influencia en la climatología planetaria, pero vemos que el efecto invernadero, por el cambio climático, está incidiendo para que la temperatura sea más caliente. Y por supuesto que vamos a refrescar de nuevo a partir del 1978, 80, 85, 90, fue cuando empezó a incrementar, a darse ese ligero incremento. Pero fíjense aquí, el círculo blanco que corresponde al año 2000, de ahí en adelante hasta el año pasado, es
que están los años más calurosos, cada uno superando al anterior. Si usted coge, por ejemplo, en la lista histórica de los años más calientes, los 10 primeros están entre el año 2000 al año 2023. Y este es el que corresponde a República Dominicana, porque podríamos decir, eso es fuera de aquí, eso es en China, eso es en Estados Unidos, eso es en Europa. No, miren a República Dominicana. Cómo tenemos también ese mismo comportamiento con data que viene desde el 1901 hasta el 2023, también con la misma tendencia desde el año 2000 en adelante, incrementando las temperaturas. Entonces, hay varias cosas para hacer, porque nos podría parecer que esta es una película de terror, como dijo Miguel Acevedo hace un rato. Y esta película de terror, entonces, ¿a dónde va a finalizar? Miren, hay dos cosas importantes. Comprender lo que está ocurriendo. Eso es importantísimo, porque si no sabemos qué nos ocurre en el presente, no podemos saber qué va a suceder mañana. Si no sabemos lo que ocurrió en el pasado, tampoco entenderemos lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, por eso es que es totalmente determinante conocer la historia, el pasado, para saber hacia dónde vamos. Y segundo, adaptarnos a lo que vendrá en los próximos años, porque no hay de otra. La naturaleza, señores, no tiene que ver con que, bueno, le estoy haciendo daño a la humanidad. Y en definitiva, es la humanidad la que se enfrenta a los grandes peligros desarrollados y desatados por la misma naturaleza, porque el ser humano es el que se moviliza, el que, por ejemplo, construye a la orilla del río, el que construye en una zona de alto riesgo con inundaciones, con deslizamientos de tierra. Un huracán, por ejemplo, categoría 5, que impacta en una isla pequeña donde no haya habitantes, no generó ningún tipo de riesgo ni de desastre, ¿verdad que no? Pero si un disturbio atmosférico se queda por más de 3 días en República Dominicana, que está habitada, ¿qué va a provocar? Daños significativos. Entonces, ahí está y entra en juego el factor humano. ¿A qué yo me enfrento? ¿A qué yo empiezo a desafiar a la naturaleza? Entonces, comprender lo que sucede y adaptarnos a lo que vendrá. Pero también hay 5 factores importantes que podemos socializar con la familia y que podría marcar la diferencia. Quizá muchas personas se comenta a sí mismo y dice, pero solo yo voy a hacer esto en mi comunidad, porque el vecino de al lado quizá no lo haga, el resto de la comunidad quizá no lo haga, pero nosotros tenemos un compromiso primero con nosotros mismos y con nuestra familia. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestra familia? Invertir más en prevención, porque esa es la conciencia que debe velar permanentemente en una familia. Fíjense, si ustedes van cruzando la Kennedy o la autopista Duarte, ¿qué ustedes hacen antes de cruzar? Miran para este lado, luego miran para el otro lado, que no venga una patana, ¿verdad? Ustedes cruzan. Esa es una acción preventiva. Entonces, vamos a desarrollar esa misma conciencia todos los días, porque hay muchas personas que saben que en la esquina de su casa, cuando llueve, se inunda esa esquina. Entonces, cuando está lloviendo, viene y transita por esa zona que en un momento determinado es muy peligrosa y pone en riesgo la seguridad propia y la seguridad también de la familia. Entonces, vamos a ser preventivos, vamos a invertir en prevención, vamos a tener un plan de evacuación. Por ejemplo, ahora que comenzó la temporada ciclónica, si mi casa es afectada por un huracán categoría 5, ¿qué yo hago después de ahí? ¿A dónde me voy? Bueno, nos juntamos en casa de nuestra abuela o nos vamos a otro sitio. Tener un plan de evacuación y tener ese plan para poder defender a la familia en cuanto a los factores atmosféricos. Movernos hacia la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Son ciertas conductas
que debemos desarrollar. Por ejemplo, me estoy tomando este envase de agua, ¿verdad? Pero esto va a la basura después. Ahora, ¿qué es sostenibilidad? Si esto después lo vamos acumulando y lo llevamos a un sitio para reciclar, y ahí entra en juego la tercera recomendación, entonces estoy aportando a la sostenibilidad, porque para fabricar este cartón entonces no se necesita más recurso natural, porque ahí es donde está la gran dificultad de que la naturaleza se está agotando. Pensábamos que la naturaleza era totalmente infinita, pero no lo es, porque si lo vamos a utilizar día tras día, fíjense cómo muchas personas están sacando los agregados de los ríos, arena para construcción. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nos está afectando a nosotros mismos, porque así el río pierde la capacidad para poder contener esas inundaciones y esos desbordamientos de los ríos y cañadas. ¿Pero por qué? Porque hace 30 años atrás a ese río se le ha estado sacando la tierra o la arena. Entonces, la deforestación es otro tema importantísimo que nos mueve a la misma sostenibilidad, porque a mayor cobertura boscosa que tiene una zona determinada, República Dominicana, mayor capacidad de producir agua en tiempos de sequía, pero de manejar esa misma cantidad de exceso de agua en cuanto se generan precipitaciones importantes, y así entonces disminuir el potencial de inundaciones. Entonces también, tercero, reciclaje a través de las empresas, de las escuelas, del hogar, promover la acción climática, conversarlo con los demás, conversarlo con la familia, con los amigos, con los familiares, para que así sepamos de que nos enfrentamos a una situación de alto riesgo en nuestro planeta. Y por supuesto que esto nos va a llevar a un cambio de pensamiento, porque si nos decimos a nosotros, independientemente de que mi vecino no haga nada, yo lo voy a hacer, y con eso voy a marcar la diferencia y le voy a dejar un ejemplo a los hijos. Muchísimas gracias. Entonces ahora con las preguntas que ustedes tengan para así. Voy a dejar esta imagen para que la tengan bien fresquecita. La anterior, perfecto. Quien no tomó foto a la anterior, háganlo ahora, miren. Y entonces la dejamos ahí. Vamos con las preguntas, por allá en la esquina. Sí. Primero, bueno, buen día a todos. Un placer, un honor, Jan, poder estar en tu charla y también en la charla anterior de Miguel. Yo tengo preguntas de dos elementos del clima, y me interesa saber si existe, claro, ese análisis del registro de los últimos 10 a 15 años, saber cuál ha sido la mayor y menor temperatura en cuanto a zonas, en qué zonas se ha registrado la mayor temperatura en Dominicana en los últimos 10 a 15 años, y en qué zona la menor temperatura, en qué zona la mayor precipitación y en qué zona la menor precipitación de los últimos 10 a 15 años. Porque tener esos datos, por ejemplo, en materia de toma de decisiones del Estado Dominicano, del cuidado de la población, es muy importante. Y a mí me comenzó a preocupar el tema de ir monitoreando esos registros. Yo he trabajado con biodiversidad, conservación de biodiversidad, en los últimos 10 a 12 años. Y en un proyecto experimentamos el tema de que comenzamos a tener una alta mortalidad de pichones de una vez que monitoreamos. Fuimos a los registros de ONAMED y nos encontramos con un periodo donde en 5 años la temperatura comenzó a aumentar durante la reproducción de la especie. Y fue sorprendente para nosotros. Entonces, zona de menor temperatura, zona de mayor precipitación, zona de menor precipitación en los últimos 10 a 15 años. Y la otra, me llamó mucho la atención en la presentación, en uno de los slides, que tú mencionabas
un análisis en una gráfica de periodos de enfriamiento en la Tierra. Sí. Entonces, si pudieras abundarnos un poquitito. Gracias. Claro que sí, es muy interesante porque así es bueno uno aplatanar un poquito la presentación, que ha sido para tener una visión a gran escala de lo que sucede en nuestro planeta, sin dejar de mencionar la región del Caribe y a República Dominicana. Pero ya esa sería otra presentación más específica que sería evidencias del cambio climático en República Dominicana, que sería totalmente interesante. Entonces, en cuanto a esas preguntas, la parte de República Dominicana que ha recibido la temperatura más alta en los últimos 5 años es una región, la zona fronteriza, entre Jimaní, Dajabón, en Elías Piña, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde. En esa región fronteriza se ha desarrollado la temperatura más alta, que ha sido de 42 grados en verano. 42 grados para República Dominicana, eso es extremo. Un termómetro, imagínense ustedes si el termómetro en el ambiente marcó 42 a nivel de sensación térmica, en ese momento debía estar por lo menos cerca de 50 grados. Entonces, eso es mortal. Por eso es que ya hay, ustedes lo pueden buscar más tarde en su casa, fallecidos por ola de calor, y van a Google Noticias y le va a salir en todo el mundo este año, tan solo este año, porque a nivel planetario entre 2 a 3 millones de personas mueren relacionadas con las olas, los golpes y los domos de calor en distintas partes del planeta. Lo que pasa es que aquí en nuestro país también sucede, pero no hay un registro de saber si el vecino que falleció hace 10 años atrás, que le dio un ataque cardíaco en pleno verano, en un agosto, por ejemplo, si fue por muerte natural o si fue influenciada por un golpe de calor. Aquí no hay registro específico de eso. Pero países, por ejemplo, como México, como el Reino Unido, y el mismo Estados Unidos, lo llevan bien contabilizado. Señores, miren, esta persona falleció, le dio un infarto, pero fue por el golpe de calor. Porque entonces en la necropsia salen los datos. Entonces, voy con usted, pero déjame finalizar con la pregunta múltiple, porque fue muy interesante, claro. Sí, entonces, esa es la máxima. La mínima es en la montaña de República Dominicana, especialmente en la temporada frontal que va de noviembre a abril. Y la mínima fue en Valle Nuevo de menos 9 grados Celsius hace ya 2017, me parece bien que fue. Y así por el estilo, menos 8, menos 7. Este año hubo una lectura errónea porque dijeron, Valle Nuevo menos 10 grados Celsius. Pero esa lectura fue porque pusieron el termómetro a nivel del suelo. Entonces, para que sea válido, debe estar aproximadamente a por lo menos 1 metro sobre el suelo, y así saber cómo está la temperatura ambiental, porque la temperatura del suelo es otra. Ha sido escuchado que es elevar el carácter y el nivel de meteorología de oficina a instituto, porque entonces la va a capacitar con recursos propios, y así entonces poder comprar los radares, las estaciones y capacitar a su personal. Claro que sí. Entonces, ¿Meteorología no puede comprar su propio radar? No, tiene que solicitarlo, hacer una motivación, mandarlo al ministerio que depende, que es de Obras Públicas, o dependía, porque ya es instituto. Ahora viene un proceso para adecuarlo, para dejarlo instaurado. El ministerio, dependiendo de las prioridades que tengan, lo engaveta o lo envía entonces a la presidencia, por allá. Por lo menos tiene que pasar por 10 manos antes de llegar a la mano que debe decidir. Entonces, 2 respuestas ahí. Entonces, la otra, las precipitaciones. En los últimos 10 años, anterior a eso, 20, 30 años atrás, había zonas en específico que casi no llovía. El suroeste, tiéndase a decir Azua, zonas de San Juan, zonas de Bauruco. Por eso es que esa zona es totalmente árida. Al sur de la cordillera central
porque los vientos que vienen húmedos desde el Atlántico, se queda esa humedad en la región del Cibao, porque la cordillera central es una barrera natural que deja desprovista de humedad esas ráfagas de viento. Entonces el viento llega seco en el sur del país, al sur de la cordillera central, entonces ahí disminuye el potencial de precipitaciones. También había una zona en la que casi no llovía, que era el noroeste y cerca de la zona fronteriza. Ahora Esa zona, que de hecho, creo que en esa zona es que está el cielo más oscuro o el de menos humedad que hay para observación astronómica también. Otra zona, parte del este, entre el Ceibo y Atomayor, también era zona que casi no precipitaba. Eso hace 20 años atrás, 30 años atrás. Sin embargo, con los efectos de los 3 factores que hemos visto de intensidad, frecuencia y duración, ya ahora está lloviendo en todo el territorio nacional con los fenómenos meteorológicos, y así vemos cómo hay inundaciones en cualquier zona del país que me envían a través de Agenda Climática, que de arriba está mi coordinadora de Agenda Climática en las redes sociales, nos envían a nosotros videos de inundaciones en Mao, en Valverde, inundaciones en Montecristi, inundaciones en Dajabón, inundaciones en Pedernales, inundaciones en Asua, que antes eran muy escasos. Entonces, de manera extraordinaria, hoy en día se están dando más las condiciones para que llueva a nivel nacional. Eso es en ese... La zona de mayor precipitación que he visto en informes nacionales tradicional, que para, por ejemplo, para estudio de elementos muy sensibles a cambio climático ha sido los CITES. No sé si continúa siendo estadísticamente. Sí, claro, continúa. Ajá. Los CITES de manera especial por el factor boscoso que tiene, porque la zona boscosa es conocida. Por eso hay una pregunta que siempre hacemos a través de las redes sociales: ¿llueve porque hay árboles o hay árboles porque llueve en las zonas donde existe esa condición boscosa? Entonces, en realidad hay una relación dual entre atmósfera y bosques, porque los bosques generan un comportamiento hídrico que le llamamos evapotranspiración. Es decir, los árboles evaporan humedad también, porque son los que atrapan la humedad cuando llueve. Son los responsables de disminuir esas inundaciones catastróficas que vemos a cada rato en zonas donde se ha quitado la vegetación, donde se ha eliminado la zona boscosa. Entonces, los CITES, por ser zona boscosa, muy extendida y muy focalizada, entonces registra precipitación casi todos los días, por ser zona boscosa. Entonces, la humedad marina se condensa y entonces ahí precipita. Otra zona que quienes transitan hacia el Cibao lo ven casi todos los días, entre Villa Altagracia a La Vega, ahí en ese pedacito de Bonao, por ahí también llueve casi todos los días. Y es porque está amparado en la vegetación de la cordillera central. Específicamente Lobo Miranda. Lobo Miranda, sí, exactamente. Por muy buenas las preguntas. Ahora sí. Bueno, era una especie de pregunta y comentario. Claro. Buenos días. Yo me dedico al ecoturismo desde hace unos 15 años y ando el país todo el tiempo y me protejo del sol con filtro solar y nunca he tenido ningún inconveniente. Fui a Montecristi hace 3 semanas, pues mi viaje quizá número 15 a Montecristi. Señores, nos calcinamos. Es decir, yo me sé proteger del sol, debo protegerme del sol porque no salgo de una infección. Mire, y yo fui protegida, yo me calciné de aquí para abajo, tenía mangas largas, pensé en brazos, no pensé en piernas, señores, literalmente, yo tengo las piernas negras. Eso fue el 8 y 9 de junio, es decir, que es un tema también que debemos ahora tomar en cuenta, porque también las quemaduras de sol son muy peligrosas. Sí, claro. Y ya estamos llegando, bueno, ahí el día me dijo unos días antes, doña Gloria, vayan protegidos que aquí nos estamos calcinando, fue la palabra de Jesús. Es decir, que tomémoslo en cuenta, que eso es un riesgo también. Claro, vamos a ser críticos a ver qué viene en enero. Gracias, Gloria, por ese reporte. 2 semanas después. ¿Cuándo van? Bueno, hay que ir en la temporada frontal, que por allá también desciende muy buena la temperatura. Y fíjense
que para ampliar un poquito lo que Gloria nos está hablando, República Dominicana vuelve a estar dentro de esas posibilidades que antes no había, porque nosotros no estamos acostumbrados a olas de calor. Por ejemplo, en la zona continental de Estados Unidos sí. ¿Por qué? Porque se necesita mayor territorio para que se dé esa condición de incremento de la temperatura. Sucede lo mismo también en México, sucede lo mismo también en Sudamérica, sucede lo mismo en África, sucede lo mismo en Asia, en Europa. A mayor extensión territorial, mayor posibilidad de olas de calor. Entonces, se ha dado este cambio radical en el que antes se calentaba el océano, pero ahora se está calentando el océano, la atmósfera y la tierra, donde estamos, que son los tres pilares de la vida. Entonces, ¿qué sucede? República Dominicana ya ha empezado a ver en los últimos 10 años este incremento de un fenómeno que pone en riesgo la seguridad de las personas, que son los golpes de calor. Antes no sucedía eso en República Dominicana. Por supuesto que el incremento de la temperatura en verano, entre junio hasta septiembre, era totalmente normal y natural. Y más que estamos en el trópico. Pero ¿quién no ha visto empezar a incrementar el calor en abril? Y todavía estamos en noviembre o en diciembre, acercándonos al invierno tropical y sigue el calor. Entonces hay un comportamiento de más días de calor, y en el día, antes comenzaba a hacer calor a las 11 de la mañana, 11, 12, 1, 2, 3, ya a las 4 comenzaba a bajar. Hoy en día, en los veranos, comienza a hacer calor a las 7 de la mañana, y todavía son las 10 de la noche y la sensación térmica permanece caliente. Entonces, es eso mismo, el gran cambio que se ha estado dando a nivel de todos los escenarios. Entonces, ¿algunas otras preguntas? Con respecto a que hablan que cayó X cantidad de agua, que hablan de milibar, ¿a qué te refieres? Milímetros. Exactamente, digamos. Sí, milímetros. ¿A qué ellos se refieren? En volumen. Mire, hay una medida, la que se utiliza aquí, que es en milímetros, pero hay otra, inclusive los reportes del Centro Nacional de Huracanes de Miami, porque en Estados Unidos la miden en pulgadas, la que cayó aquí en noviembre, que fueron cerca de 436 milímetros en 12 horas, eso equivale aproximadamente a unos 15 o entre 15 y 18 pulgadas. Bastante, demasiado. Para ser concentrado en 12 horas. Porque, sí, prácticamente por aquí. Entonces, en zonas, en la llanura, usted transitaba por la llanura, una zona inundada, ¿verdad? Por la rodilla. Pero si usted transita en una zona que hay un declive, por supuesto que le va a dar más alto. Entonces, fíjense para comparar solamente. Cuando Noel afectó a República Dominicana en el 2007, se registraron 500 milímetros de lluvias en una semana. Ahí fue cuando se generaron las inundaciones tremendas, que comenzó a llover un sábado, todavía no se había generado el fenómeno. El domingo empezaron las lluvias torrenciales, el lunes ya estaban muchísimas zonas inundadas y habían ya fallecidos entre el martes, miércoles. Al viernes se contabilizaron 500 milímetros de lluvias caídas durante 5 días. El 18 de noviembre, 436 milímetros en 12 horas. Prácticamente fue como Entonces, vemos cómo se refleja otra vez el comportamiento de las tres causales que tenemos aquí. La intensidad, la frecuencia y la prolongación ha sido totalmente extraña. Ahora sí. Una pregunta quizás más personal hacia usted. Sí. ¿Qué usted considera que va a suceder en los próximos 15 o 20 años con el planeta? Porque ya que usted menciona, ¿verdad?, el cambio climático va en deterioro de nuestra capa de ozono. Obviamente eso es lo que está trayendo mucha agua, mucho calor. O sea, ¿qué considera usted si nosotros como seres humanos no actuamos o no
continuamos, quizá porque hay algunas personas que sí trabajan con relación a la protección del medio ambiente, pero el mundo es mayor, o sea, hay muchas personas que todavía no tienen conocimiento con relación a eso y no hacen nada al respecto. Entonces, ¿cuál es su opinión con relación a eso de quizás 15 o 20 años? ¿Cómo usted ve el planeta? Si eso puede cambiar, puede mejorar o puede ser peor. Bien, el panel intergubernamental de cambio climático, en la sección de la ONU que mencioné al principio, que está analizando todos los años, se reúne para ver cómo va el tema de las temperaturas, de las inundaciones, del deshielo polar, el aumento del nivel del mar. Ellos han dicho algo muy importante. Aunque hoy, 23 de junio 2024, apaguemos todos los motores que están emitiendo gases contaminantes, si lo apagáramos hoy, todavía hasta el 2050 tuviéramos esa temperatura caliente, o inclusive más caliente, porque sucede lo mismo que con la olla de presión, la que mencionamos hace un rato. Apagamos la estufa, no hay quien le ponga la mano directamente a la olla de presión por lo menos una hora después. Entonces, el calor residual que va a quedar en la atmósfera, en la tierra, en los océanos, se extendería por más que hagamos hasta el 2050. Pero eso es lo más negativo, el panorama, el escenario más catastrófico que hay. Entonces así van a seguir los fenómenos, lluvias torrenciales, inundaciones significativas, etc. Ciclones tropicales fuera de serie. Este año nos podría, no es que venga directamente para la República Dominicana, pero tan solo de pasar cerca un huracán categoría 5, miren, de verdad que uno no duerme bien, porque en el 2017 los huracanes Irma y María, que fueron 5 en su momento cada uno, que acabaron con Puerto Rico, nosotros que manejamos la información meteorológica, llegó un momento en el que no sabíamos a ciencia cierta si los fenómenos venían para la República Dominicana. Porque cuando pisaron el canal de la Mona, después de transitar sobre Puerto Rico, entonces ahí fue cuando empezaron a girar hacia el norte, y ahí respiramos un poco, y como quiera se registraron daños en República Dominicana. Entonces, este año estemos muy atentos por esa posibilidad de que un categoría 5 se acerque a la región del Caribe, y que Dios nos libre que no venga para acá directamente. Entonces, queda ese panorama, pero debemos hacer algo, debemos empezar a bajarle un poquito a la hornilla, a esa llama, para ver si por lo menos el planeta puede darnos la mano y empezar a regenerarse un poco más, porque las zonas boscosas son conocidas por absorber CO2, ¿verdad? Por catalizarlo. El mar también es conocido por absorber CO2, pero es que la gran cantidad, lo vimos en la gráfica, como el incremento de la temperatura estaba correlacionado con el incremento de las emisiones de gases contaminantes. Entonces, eso ha sido totalmente el detonante de todo el incremento de todos los fenómenos. Pero todavía se puede hacer algo. Y las principales potencias son las responsables de actuar. Primero, todos a la vez, pero ellos primero. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Bueno, yo quisiera saber si en adición, ¿verdad?, lo que ya sabemos, que es la línea general de reducir las emisiones y eso, concientizar, si existe, ustedes conocen algún proyecto como generar de manera artificial algún tipo de gas que tenga un efecto contrario, verdadero, o sea, que repele la cantidad de radiación solar, por ejemplo, que ustedes han dado mucho al campo, de manera artificial, como el. Bueno, hay un proyecto, no exactamente para no para manipular el clima, pero sí hay un proyecto en Europa, no recuerdo ahora si es Islandia o Irlanda, que es de captura de carbono. Ellos tienen ya unas maquinarias grandes que empiezan a absorber parte del mismo aire que va transitando. Entonces, esa maquinaria divide las partículas y las va concentrando. Entonces,
quedan como en unos bloques, parecidos en blocks normal, de esos de fabricación, quedan así, entonces después lo van a utilizar, están pensando a ver qué uso le dan a eso, igual que el sargazo, que para nosotros es una problemática, pero hay algunas zonas, por ejemplo, de México que están utilizando el sargazo, inclusive en Irlanda utilizan parte del sargazo como biomasa para generar electricidad, es decir, que se puede hacer un reciclaje por ahí también, ¿no? Entonces, hasta ahí solamente, porque cualquier otro intento de que ya el clima se ha modificado tanto, pero de manera indirecta, porque no ha sido de yo voy a empezar a emitir para provocar que estos fenómenos vengan y generen todo esto desastre. Nadie quiere eso, porque incluso hay un segmento de la población que dice, porque la élite es la responsable miren, la élite está dentro del planeta. Yo no creo que sean suicidas, que digan, vamos a cambiar el clima planetario para acabar con gran parte de la humanidad, si ellos también son parte de la humanidad. Entonces son periodos normales que se han dado, pero ahora lo estamos viendo que se están yendo de control. Sí, por allá. Quería aportar a lo que usted estaba diciendo sobre el sargazo, que en la República Dominicana actualmente hay un proyecto de investigación en el cual se está utilizando el sargazo como gas para ozones. Así como el gas que está comprando toda la gas para excelente. ¿Dónde está ese la proyecto? Universidad AP. En AP. Tiene muy adelantado ese proyecto. Creo que está siendo financiado por el Grupo Punta Cana. Eso está porque el sargazo se ve muy interesante. afectado por los niveles de temperatura del mar. Más calientes, mejor se prolifera. Y el polvo de Sahara sirve como fertilizante. Incluso aquí mismo en República Dominicana y el Amazonas es fertilizado por el polvo de Sahara. Sí, claro, por supuesto. Esos factores ayudan. Y aquí estamos tratando de volverlo a gas natural, pero sacan Incluso hay una empresa privada, SOS Carbón, que se ha establecido atrapar el sargazo, por ejemplo, en zonas de Punta Cana, y exportarlo a países que sí requieren de esa materia prima para generar, por ejemplo, electricidad con biomasa. Entonces, sí se ve que ante esta problemática hay soluciones que se pueden ir utilizando. Y sí, sobre el tema del sargazo, generalmente cuando uno piensa en sargazo, desde un punto de vista económico o desde el punto de vista ecológico, se puede ver de forma negativa, pero la otra cara del sargazo, desde el punto de vista positivo, que es la forma increíble en cómo el planeta gestiona las grandes cantidades de CO2, ¿verdad? Porque el problema no es el sargazo, porque ha existido, el problema es la proporción desmedida del sargazo, y es una manera en que nuestro planeta hace un balance de tanto carbono, ¿verdad? De alguna manera tiene que balancearlo. Claro que sí, sí, así mismo es. ¿Había otra pregunta por aquí? Sí. Sí, me gustaría, todos sabemos que a mayor altura es más frío. Claro. Duarte, Valle Nuevo. Hasta cierto punto. Me gustaría saber qué influye en la atmósfera en esos lugares que sean más fríos que debajo, de más calor. O sea, ¿qué influye? Nosotros lo sabemos, pero me gustaría que lo explicara de manera técnica. Claro que sí, claro que sí. Ya estamos acostumbrados a escuchar el término, bueno, ahí viene el descenso de las temperaturas. A veces uno entiende que es nada más el dígito, que bajó de 20, descendió a 15, pero en la práctica se da un descenso de las temperaturas, porque a mayor altura en la atmósfera, entonces va descendiendo la temperatura. Por ejemplo, Pico Duarte, 3.085. Hay algunos que dicen que 3.100 y algo. Esa medida fue manual. Sí, hay algo todavía, claro. Más de 3.000 metros y sobre el nivel del mar. Vemos algunos picos que están cerca de la región caribeña, de 4.000 y pico y hasta de 5.000. En esa zona hay nieve, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela. Sí, entonces sucede que a mayor altura, a mayor altitud, entonces ahí por lo menos debe haber un bajón entre 5 y 10 grados.
¿Qué sucede en la alta atmósfera? La alta atmósfera tiene temperaturas de hasta menos 80 grados Celsius. Cuando usted va en el avión arriba, a una gran altitud, ustedes ven que se genera una estela, la estela de condensación, porque hay un artefacto caliente que está pasando, está volando, transitando por una atmósfera totalmente fría con temperatura bajo cero. Entonces se da ese nivel de condensación. Esa temperatura que está en las altas capas de la atmósfera, se da la física. El aire frío desciende, el aire caliente asciende. Entonces por eso es que se generan los tornados, por eso es que se generan las trombas marinas, cuando se dan esos choques de temperaturas caliente en superficie, fría en la alta atmósfera. Entonces se genera el vórtice y se genera el torbellino. Entonces por eso es que la zona montañosa de la República Dominicana tiene las temperaturas más frías. Por ejemplo, Pico Duarte, lo voy a decir ahora mismo qué temperatura tenemos en el Pico Duarte, que aún siendo verano, experimenta miren, el Pico Duarte en este preciso momento tiene una temperatura de 8 grados y esta noche va a descender a 1 grado. Es el Pico Duarte. Tenemos Valle Nuevo con una temperatura ahora, 1 de la tarde, de 12 grados Celsius. ¿Quién no quisiera estar en Valle Nuevo ahora mismo? ¿Quién no quisiera? Esta noche descenso de 9 grados. Entonces, es por eso mismo, en el día la temperatura por la influencia solar incrementa, entonces se da ese calentamiento a nivel de superficie y el aire caliente sube, pero en las noches se da un enfriamiento aún más en cuanto a los niveles de la atmósfera alta, atmósfera media y atmósfera baja, aunque ese cambio en cuanto a las temperaturas en la atmósfera baja ha ido tornándose muy vulnerable en los últimos 15 años, porque inclusive ahora se está generando un fenómeno que muchos de ustedes lo pueden confirmar, el calor nocturno. Como ustedes salen a la calle, a la intemperie, al balcón, a la terraza, a la azotea, y es la 1 de la noche y ustedes no sienten una temperatura fresca en sí misma, sino que todavía se siente ese calorcito, ¿verdad? Y más ahora que estamos en verano. Entonces, esa es la dinámica que se da. Aire frío desciende, entonces se coloca sobre las montañas más en aire frío. Una de esas cosas es saber dónde estamos. Estamos en el trópico, estamos en República Dominicana, estamos en el Caribe, pero ¿qué sucede en esta isla del trópico? Bueno, a partir de abril y a partir de mayo comienza a incrementar la temperatura y de manera especial a partir de las 11 de la mañana, ahora ya en los últimos años a partir de las 10 empieza a incrementar el calor, a tornarse más extremo. Entonces, ¿qué nos mueve eso o a qué nos debe mover? Así yo hago ejercicio al mediodía, moverlo más temprano que en la mañana, aunque sea un deportista, porque ¿cuántas personas no han fallecido, incluyendo deportistas también, que se enfrentan a esos golpes de calor y a esas situaciones extremas que si lo hicieran en otro momento no lo hubiese pasado? Entonces, muy buena observación esa de hacer ejercicios de manera consciente y si hace mucho calor entonces hidratarse bien, mantenerse en una zona fresca y no exponerse directamente al sol. Básicamente es un aporte. Sí, claro. Quizás nadie conoce de su país, de República Dominicana. Aquí se hace, se está iniciando, o ya inició, pero tiene de a poquito. Es un proyecto de madera plástica. Eso se da en la zona de Maimón. Se hace madera plástica, se utiliza de hecho en Montecristi, en la piscina artificial, parte de esa superficie fue construida con esa madera plástica. Oh, excelente, muy buen aporte ese, sí, porque es parte de los 5 tópicos que hablamos: el reciclaje,
tenemos ya demasiado plástico sobre la tierra, que entonces vamos a reutilizar y a no necesitar más extracción de petróleo para fabricar otro plástico. Entonces, así estamos contribuyendo. Doña Gloria, y aquí tendría el Sí, por supuesto. Y ser responsable, ya para finalizar, señores, y ser responsables de nuestros desechos sólidos, por mínimo que sea. Porque le voy a poner un ejemplo. Un pedacito, una menta que tengamos en el bolsillo y estemos caminando por la Churchill, casi 27, me da deseo de comerme mi menta, ese papelito va a la calle. Una persona inconsciente lo haría. Una persona consciente lo guarda y lo pone en un zafacón, inmediatamente tiene la oportunidad. Pero esa persona, usted lo enfrenta y le dice, ¿usted vio lo que usted acaba de hacer? Sí, pero eso es solo un papelito nada más. Entonces imagínense que 10.000 personas hagan lo mismo. Entonces, las inundaciones de hoy en día que se están dando en gran parte de República Dominicana y sobre todo en el Gran Santo Domingo, tienen que ver primero con las precipitaciones excesivas que ya hemos visto, pero también con esa falta de responsabilidad de desechos sólidos. Los drenajes están colapsados prácticamente por esa misma realidad. Entonces, por eso es que tenemos que ser responsables de nuestros desechos sólidos, aunque sea una mínima porción. Y ya por aquí finalizamos, ¿verdad? Hay muchas preguntas. Sé que hay muchas preguntas, pero la hora apremia. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y por escuchar. Bueno, muchísimas gracias a Jean por tan grandiosa presentación, a ustedes por acompañarnos.